Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Acompañando el día de hoy, soy su servidor Jaime Velázquez y de verdad les agradezco infinitamente su presencia. Gracias por estarme acompañando. Hoy tenemos la segunda parte de una serie de 4 programas que vamos a estar hablando de los evangelistas, es decir, de aquellos que escribieron los evangelios en el Nuevo Testamento. El programa anterior vimos a San Marcos, hoy nos toca ver a San Mateo, un personaje enigmático, un personaje complicado de entenderlo un poco porque conocemos muy poquitos datos de lo que nos da la Escritura y tenemos un personaje lleno de leyenda, mito, versiones orales de lo que fue su vida, de lo que fue su final, etc. Hay muchos huecos, la verdad, hay muchas dudas con respecto a quién fue San Mateo. Lo hermoso de esto es que podemos contar con un evangelio según él, es decir, un evangelio que según la tradición fue escrito por él, por uno de los 12 apóstoles. Pero antes de entrar en el tema, recordarles que estamos transmitiendo en vivo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Por favor, si ustedes nos están viendo, compartan este video para que llegue a más personas y se interesen más por el conocimiento no solo de la fe, sino de los personajes que han dado forma a nuestra fe a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos 2000 años. Por favor, ayúdenos a compartir para que más personas entren en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de los personajes que hacen posible que el día de hoy nosotros conozcamos la vida, obra, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdenme con eso. Y también estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org. Y lo más importante, que estamos listos para recibir sus comentarios. Como pueden ver, aquí tengo ya listo mi celular, ya tengo listo todo para poder recibir todos y cada uno de sus comentarios dentro de esta plataforma para poder platicar aquí en vivo y en directo con todos y cada uno de ustedes. Lo que gusten comentarme, estoy a sus órdenes. Bien, el Evangelio según San Mateo. Si nosotros tomamos nuestras Biblias, es el primer evangelio del Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. Pero creemos que es el segundo el segundo libro que se escribió del Nuevo Testamento. El primero fue el Evangelio según San Marcos y creemos que el Evangelio según San Mateo es el segundo evangelio que se escribió, aunque en la Escritura viene en primer lugar. Recuerden que el orden de los libros dentro de la Escritura no es una colocación cronológica, sino que es una forma en la cual nosotros nos ayuda a adentrarnos a la lectura del Nuevo Testamento en este orden, porque el Evangelio de Mateo es muy rico en información, en palabras, en frases, en eventos, es increíblemente rico, mucho más que el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos pareciera que viene nomás a complementar el de Mateo y el de Lucas, pero bueno. Todo este tipo de consideraciones son las que vamos a platicar el día de hoy para conocer un poquito sobre este evangelio. No me voy a meter en directo a hablar del evangelio como tal, de las frases, de los textos, sino de manera muy general cómo se compone el evangelio según San Mateo. Primero que nada, la primera gran controversia. ¿Quién escribió el evangelio según San Mateo? Hay un señor del siglo II llamado Papías, que era un obispo del siglo II, en la ciudad de Hierápolis, en Frigia, y él decía lo siguiente, decía que él había recibido la predicación directamente de los discípulos de Jesús. Y él escribió esto en uno de sus documentos muy antiguos. Dice, Mateo recopiló en lengua hebrea los dichos de Jesús y cada uno los interpretó como pudo. Esos son los escritos, el más antiguo que da evidencia de que este evangelio lo escribió San Mateo. Sin embargo, tenemos problemas a la hora de poder interpretar esto de esta manera, ¿sí? Porque aunque se diga esto de que él fue quien escribió el evangelio, hay unas opiniones en las que dicen que realmente lo que nosotros tenemos hoy en día, que llamamos evangelio según San Mateo, es una adecuación de los escritos originales de Mateo, ¿sí? Como que Mateo dejó una base que después sirvió para que algún discípulo de él lo incrementara, lo enriqueciera
y lo hiciera crecer, por decirlo de alguna manera, y es lo que ahora nos ha pasado como el Evangelio según San Mateo. Y se considera que este Evangelio fue escrito en arameo originalmente y después fue traducido al griego. Okay. Aquí hay un comentario muy importante, lo vamos a ver casi al final con mayor énfasis, pero recuerden que dentro de la conformación de los evangelios, siempre que hablamos de las fuentes, es decir, de dónde salieron todas estas palabras, siempre hay que investigar si existían o no escritos anteriores. Parece ser, según los análisis tanto del Evangelio de Mateo como el de Lucas, que había un documento anterior a esos evangelios, que se llama el documento Q, así se llama, con una Q, que posiblemente contenía una gran cantidad de dichos y frases que dijo nuestro Señor Jesucristo y que sirvieron de base posteriormente para la conformación tanto del Evangelio de Mateo como del Evangelio de Lucas. Pero eso lo vamos a platicar ahorita más en forma, ¿no? Entonces, la tradición dice que lo escribió San Mateo. Sin embargo, hay serias dudas de que efectivamente lo que nosotros hoy tenemos como Evangelio de San Mateo haya sido escrito de manera integral por el apóstol Mateo. ¿Se entiende? Sabemos que la fuente principal de este Evangelio es Mateo, sí, pero no estamos seguros si lo que tenemos escrito como tal fueron escritos de puño y letra por el apóstol Mateo. ¿Se entiende, verdad? Bueno, ¿por qué decimos esto? ¿Cuáles son las ideas que nos llevaron a pensar esto a lo largo de los estudios muy técnicos? Y vaya, son estudios muy profundos de estos escritos porque hacen análisis en arameo, en griego, en latín, los comparan con versiones anteriores, con versiones más antiguas de estos documentos, con las citas de los padres de la iglesia cuando citaban el Evangelio de Mateo, cómo lo citaban. Es un trabajo enorme, de verdad es impresionante la labor que se realiza para encontrar el verdadero fuente, para estar seguros de lo que yo estoy leyendo hoy en día en la Biblia que tengo ahí en la sala de mi casa. Dice tal cual lo que fue escrito originalmente. Eso es importantísimo, ¿ok? Bien. Las características del Evangelio, es decir, el texto como tal, no parecen contribuir a pensar que fue escrito de manera integral por el apóstol San Mateo. Lo voy a leer así. El análisis del Evangelio contradice claramente la afirmación de que su autor fuese dicho discípulo de Jesús y testigo ocular de la actividad. Es decir, no está escrito sustentado en experiencias propias, sino que utiliza fuentes y documentos adicionales y tradiciones en lo que se llama material propio de Mateo para crear una obra estructurada. Por la lengua del Evangelio, es decir, por el documento que sí nos llegó a nosotros, que es el Evangelio según San Mateo, escrito en griego, parece ser una obra original y no una simple traducción del arameo al griego, sino que parece ser un documento originalmente escrito en la lengua griega. Pero eso contradice tanto a Papías como a Ireneo, Orígenes y a Eusebio de Cesarea, 4 padres de la iglesia, que afirmaban que Mateo lo escribió realmente en arameo. Entonces, ellos dicen que fue escrito en arameo, pero los documentos más antiguos y más ricos del Evangelio de Mateo lo tenemos en griego. Entonces, todo parece indicar que no fue una simple traducción del arameo al griego, sino que fue alguien que toma el documento fuente en arameo y crea todo un evangelio en base a estas fuentes de este primer escrito original de Mateo. Y da entonces lugar al evangelio según San Mateo. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo, ¿sí? Como les digo, no podemos afirmarlo a ciencia cierta. La verdad es que no lo sabemos, porque también puede ser que a lo mejor Mateo originalmente escribió algo en arameo y después creó su documento en griego. Puede haber sido. O utilizó a alguien conocedor del griego para poder, ahora sí, darle forma a un evangelio. Pudieron haber pasado muchas cosas. La verdad es que no tenemos mucha certeza de qué es lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es de que es un evangelio muy bien cuidado, es decir, muy bien pensado. No fue un escrito, ¿cómo lo puedo decir? A la carrera. No fue un escrito hecho simplemente para recopilar dictados de Jesucristo. No, sino que tiene una forma, tiene una estructura. Y sobre todo utiliza un lenguaje elevado. No utiliza
un lenguaje vulgar, por decirlo así, como fue el Evangelio según San Marcos, que era un evangelio escrito de una manera muy vulgar. No significa vulgar de que haya dicho malas palabras, no. Vulgar significa que fue escrito en un lenguaje muy corriente, el lenguaje que usamos día a día nosotros, por eso se llama lenguaje vulgar. En cambio, este evangelio, el de Mateo, sí contiene frases, expresiones y estructura gramatical que nos hacen pensar que era un griego mucho más avanzado. Era una persona que verdaderamente sabía escribir y hablar en griego, que pudo realmente darle forma a un evangelio utilizando expresiones y juegos de palabras muy ricos. Otra de las ideas por la cual se piensa que son dos autores en la composición de este evangelio es por esto. Una gran cantidad de las citas que vienen en el Evangelio de Mateo, que hacen alusión al Antiguo Testamento, proceden de un Antiguo Testamento escrito en griego, que nosotros conocemos como la Septuaginta. Pero también hay citas del Antiguo Testamento que vienen citados de la versión palestinense, es decir, de un conjunto de libros escritos en arameo, que eran los libros que utilizaban principalmente los judíos. Es decir, de las dos versiones del Antiguo Testamento, la Septuaginta y la palestinense, ambas versiones vienen citadas en el Evangelio de Mateo. Ambas versiones, las dos. Por eso es que no podemos hablar de una simple traducción, sino que verdaderamente corresponden a una creación de una obra literaria con la intención de informar de la logia, como decía Papías, o de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo e hizo, ¿sí? Tiene teología avanzada. Por lo tanto, puede pensar que el Evangelio de San Mateo tuvo una primera versión y posteriormente una versión enriquecida ya con la teología, enriquecida con el idioma griego, con una serie de condiciones que permitieron darle una mayor riqueza, mayor estructura a este Evangelio. Aquí lo importante es esto. ¿Qué tan importante es para nosotros que quien haya escrito esto de manera textual haya sido San Mateo, el apóstol San Mateo como tal? La verdad es que eso no es lo importante. No es lo importante qué pluma fue la que escribió eso, ¿no? Qué mano utilizó Dios para escribir eso. La verdad es que eso no es tan importante. Recordemos que en la antigüedad, para que un documento tuviera valor, por decirlo así, tuviera peso en las opiniones y en las comunidades, gran cantidad del peso y valor de un documento recaía en el autor de dicho documento. Es decir, la persona le imprimía un carácter y una calidad de veracidad a cualquier documento sustentado en su propio nombre. Por eso es que tenemos una gran cantidad de falsos evangelios que son atribuidos a personas famosas. Por ejemplo, tenemos el Evangelio según San Santiago. Pues no, Santiago no escribió ningún evangelio. ¿Pero por qué dicen que lo escribió Santiago? Pues para darle peso a ese documento que surgió en el siglo III. Tenemos una gran cantidad de documentos así que se le atribuyen a otras personas para tratar de darle importancia al documento y que se distribuya con confianza. Esa era la calidad de la información contenida, venía respaldada por el nombre de la persona que lo escribía. Es muy probable entonces que este documento se le haya asignado el nombre a San Mateo, porque posiblemente proviene de una fuente inicial de Mateo, o puede ser que él mismo lo haya redactado posteriormente en griego, ya sea de su mano o ayudándose de otras personas, ¿sí? Lo que no podemos negar es el origen inicial de este apóstol dentro de la conformación del Evangelio. Okay. Se dice que esta estructura posiblemente fue escrito por un judío cristiano palestinense familiarizado con la exégesis bíblica, con una alta formación en lingüística griega y que pertenecía a la comunidad del apóstol San Mateo. Es decir, a lo mejor Mateo le se apoyó de alguien para darle forma y estructura a este documento. Y como les decía, no es tan importante realmente si lo escribió Mateo con su puño y letra o no. La verdad es que eso no es lo importante. Lo que verdaderamente nos interesa es que este libro refleja fielmente la fe, la tradición vital desde su propio origen y que verdaderamente proyecta un auténtico rostro de la comunidad religiosa. ¿Por qué se dice así? Porque Mateo hace mucho esfuerzo en hablar de la iglesia, de la comunidad, de la unidad en los discípulos,
se esfuerza mucho en hacerlo. Mucho se esfuerza. Viene aparte otra controversia. ¿Quién es este San Mateo? ¿Estamos hablando de San Mateo el apóstol? Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, porque este evangelio está atribuido a Mateo, claro que sí, y nosotros sabemos que la palabra Mateo, el nombre Mateo, significa don de Dios. Y aparecen las listas de los apóstoles, es decir, cuando en el evangelio vemos la lista de los apóstoles, vienen en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos, primer capítulo, ¿sí? Se dice que San Mateo era un publicano, es decir, un judío despegado de la comunidad judía, trabajaba para los romanos como recaudador de impuestos. Básicamente era un excomulgado de la comunidad judía. Era un aborrecido de la comunidad judía. Él era el que recababa los impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Era una persona odiada dentro de su entorno, ahí del entorno de los judíos, ¿no? Y sabemos por la narrativa del mismo Mateo que Jesús llega a esta oficina de recaudación o a esta mesa de recaudación, posiblemente en algún puerto pesquero, posiblemente, y le dice, sígueme, y Mateo lo sigue. Aquí lo interesante es esto, que en Marcos 2 y en Lucas 5 no le llaman Mateo, le llaman Leví. Leví, hijo de Alfeo. Y también se refieren a este personaje, Leví, hijo de Alfeo, como un publicano. Es decir, las dos referencias hacen pensar que es la misma persona. Mateo, Leví o Leví, Mateo. Entonces queremos pensar que es la misma persona y que fue esta persona la que escribió este documento de este evangelio, posiblemente no en su forma final, pero sí en su forma inicial. Y que posiblemente, según el testimonio de 4 padres de la iglesia, lo escribió en arameo. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? Los estudiosos, los inteligentes de estos temas, hablan de que fue escrito alrededor del año 80-85. ¿Ok? Es muy probable la fecha, es muy probable que Mateo aún estuviera vivo para esas fechas, pero no tan probable. Es decir, ¿es posible que haya estado vivo en estos años? Sí, que la probabilidad es muy pequeña, la verdad, porque incluso se habla de un martirio mucho antes de estos años. Por eso es que también es otro de los argumentos que les hace pensar que a lo mejor fue escrito de manera posterior, por una segunda persona que tomó una base de Mateo y creó todo el evangelio. Bien. ¿Cuándo fue escrito? Se dice que fue escrito después del año 70. Recordemos en el programa anterior, cuando hablábamos del evangelio según San Marcos, decíamos que el escrito fue hecho entre el 60, 65, por ahí, más o menos, antes del año 70, porque Marcos no habla de la destrucción del pueblo, de la destrucción del templo de Jerusalén, pero Mateo sí. Mateo hace una referencia a la destrucción del templo. Y también sabemos que gran cantidad del contenido del evangelio de Marcos está incluido dentro del evangelio de Mateo. Es decir, cosas que dijo Marcos están también en el evangelio de Mateo. Y nos hace pensar que también sirvió como una fuente para obtener lo que hoy conocemos como evangelio según San Mateo. Por lo tanto, si el evangelio de Marcos fue escrito entre el 60 y 65, posteriormente se escribió el de Mateo. Y como sí hace mención a la destrucción del templo en Jerusalén, que ocurrió entre años 70 y 72, queremos entonces pensar que este evangelio fue escrito posterior al año 70. En Mateo capítulo 22, versículo 7, dice lo siguiente, así muy rápido, dice, envió a sus ejércitos y arrasó aquella ciudad. Eso le pasó a Jerusalén. Recordemos que para estas fechas Jerusalén queda prácticamente destruida, el templo queda completamente destruido. Entonces los judíos salen de la ciudad. Nuevamente se van al exilio, a una ciudad, principalmente a una ciudad llamada Jamnia. Esto después del año 70, 72, cuando fue la gran rebelión contra los romanos ahí. También otro detalle importante. San Ignacio de Antioquía, quien fallece en el año 107, conocía el evangelio de Mateo, lo cita. También San Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol San Juan, también cita el evangelio de Mateo.
y él murió por el año 150 más o menos. Es decir, sabemos que este documento entonces fue escrito después del año 70 y antes de que finalizara el primer siglo. Por eso los estudiosos lo ubican entre el año 80 y el año 85. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido este evangelio? Muy bien. Se dice que este evangelio está dirigido a una comunidad judeo-cristiana, es decir, creyentes que eran judíos y que se convirtieron al cristianismo de manera principal, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Muy sencillo. El vocabulario, porque abundan las palabras de origen semítico, es decir, palabras judías. Palabras que los judíos, expresiones que los judíos pueden entender si conocen las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso de atar y desatar. Eso venía en las narrativas de David y su mayordomo. ¿Sí? Esas expresiones también las traslada Mateo a su evangelio. Por lo tanto, quiere decir que está dirigido esto a una comunidad de judíos que se han hecho cristianos y que conocen de las tradiciones y de la cultura judía. Utiliza expresiones como el gehenna del fuego. Solo los judíos sabrían qué era eso, que era el lugar donde se quemaba la basura y siempre estaba encendido ahí. Habla mucho de la ley y de los profetas, ¿sí? Habla mucho como palabras como Emanuel, Gólgota, Elí, Elí, es decir, expresiones semíticas, expresiones propiamente judías que es muy normal que los judíos las conozcan y las puedan interpretar de una manera muy sencilla. Cita además muchas costumbres del área de Palestina y no las explica, ¿sí? Habla, por ejemplo, de las fiestas o los sacerdotes en el templo o de las ofrendas del altar. Habla de los que quebrantan el sábado, de los que alargan las filacterias, de no entrar en la ciudad de los samaritanos, de pagar los diezmos. Es decir, una gran cantidad de tradiciones ubicadas dentro del contexto judío del siglo I, que no las explica. No es necesario explicarla porque da por asentado que estas comunidades a las cuales está dirigiendo su evangelio saben perfectamente a qué se refiere. Con Marcos explicaba un poco mal las cosas porque estaba dirigido a latinos. Aquí no, aquí está dirigido a judeo-cristianos. También se esfuerza este autor en ciertas preocupaciones doctrinales y trata de hacer énfasis en el cambio de doctrina o en el cambio de forma de ver la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o mejor dicho, de antes de Cristo a después de Cristo. Por eso es que hay una serie de frases muy fuertes que dicen algo así: no piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino que he venido a darle perfección. Es decir, compara lo antes con lo nuevo. Las frases de Cristo hacen mucho ese parteaguas en el Evangelio de Mateo, es decir, antes era así, pero ahora es así. Se esfuerza que la doctrina que ellos venían manejando por costumbre dentro del territorio judío, ahora cambia a la perfección de la aplicación de la ley, del amor, de la gracia enseñada por Cristo. Por ejemplo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas expresiones provienen del Antiguo Testamento. Es decir, provienen de un lugar antes de Cristo, de una cultura anterior a Cristo, y que Cristo está pensando en hacer un cambio, en implementar, enriquecer, modificar incluso algo que antes se decía, ¿no? Antes decían ojo por ojo, diente por diente, ahora yo les digo que perdonen. Antes te golpeaban, ahora tú pon la otra mejilla. Hace una gran cantidad de parteaguas. Es decir, a partir de ahora, la perfección de la ley es así. Por eso es que decimos que Mateo tenía una preocupación por darle una correcta interpretación a lo que antes venía en el Antiguo Testamento y viene a perfeccionarse con las acciones de Cristo. Y obviamente hay una gran fuerza en este evangelio por darle validez a las costumbres judías que se vienen a perfeccionar con la venida de Cristo. Un ejemplo: hay que cumplir hasta un ápice o tilde de la ley. Otro ejemplo: la justicia de los discípulos debe de superar a la de los escribas y fariseos. Es decir,
habla mucho de las costumbres y tradiciones judías y que hay que perfeccionarlas, como dar limosna, orar y ayunar, respetar el templo y los sacrificios. Está fuertemente enraizado en la tradición. No destruye la tradición judía, no destruye la identidad de los judíos a los cuales les está dirigiendo el Evangelio. No les está diciendo, hey, todo lo que tú creías hasta ahorita, tíralo a la basura. No, les está diciendo lo contrario, enriquece lo que ya eres como judío, enriquécelo con la palabra y la obra de Cristo. Eso es lo que está haciendo Mateo, se preocupa por hacer esto. Hay muchas características literarias muy interesantes en el Evangelio de Mateo, muchas, de verdad que requieren mucho estudio, porque es un griego elevado, es un griego teológico, es un griego, no voy a decir contaminado, sino que combina una gran cantidad de elementos semíticos, de costumbres judías. Vaya, verdaderamente enriquece mucho la labor de Cristo, pero platicada y conversada desde un lenguaje griego enriquecido. Podemos recibir una mayor carga de información en el uso avanzado de las palabras y de las frases en las cuales está redactado este evangelio. Una invitación o un consejo que siempre le doy cuando hablamos del Nuevo Testamento, de los escritos bíblicos, es cuando nosotros leamos la Biblia, obviamente la vamos a leer en español. Y dentro del español hay una gran cantidad de versiones diferentes. La Biblia de Navarra, la de Jerusalén, la de fulano, la de sutano, la de las Américas. Hay una gran cantidad de versiones. Yo lo que los invito es que siempre hagan una lectura comparada de las Sagradas Escrituras cuando detecten alguna cosa rara. Palabras que a lo mejor no entienden, como el Jena del fuego, por ejemplo. ¿Qué es eso de Jena? Ese era donde tiraban la basura y quemaban todo y siempre había fuego en ese lugar. Era una analogía del infierno, por ejemplo, ¿no? Enriquezcan su lectura en español cuando tengan oportunidad, o algo que no les parezca sin sentido, como cuando habla con la samaritana, que fue la lectura de este domingo, donde Jesús le dice, has tenido 5 maridos. ¿Qué significa eso de 5 maridos? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso del pozo de Jacob? ¿Qué es eso del pozo de Jacob? Ustedes cuando leen estas Biblias en español, muchas veces perdemos de vista una gran cantidad de detalles. La recomendación siempre será esta: léanlo una primera vez, pero en la segunda lectura que hagan del Evangelio, de la Biblia, pónganse a investigar un poquito más en cada una de las frases, qué significan, a qué hacen alusión, a qué etapa del tiempo están hablando, qué significa expresiones como el Hijo del Hombre. Bueno, eso tienes que buscarlo en el libro de Daniel. O cuando habla de la numerología, o qué significan todas estas cosas. Involúcrense un poco más en la lectura y créanme que va a ser muy enriquecedor. Van a poder encontrar un mayor entendimiento en la palabra de Dios. Créanme, se los aseguro. Y esto es hermoso porque no solo te enriquece en lo intelectual, sino que te ayuda verdaderamente a llevar todo lo que estás leyendo a un aspecto de obra, a ponerle en obra, porque conociendo el contexto en el cual fue escrito estas palabras y lo que realmente querían significar en su profundidad, es mucho más fácil aplicarlo en mi vida diaria. Créanme, me lo van a agradecer el día de mañana cuando se involucren un poco más a fondo en lo que es la lectura de la Biblia y pasen un poquito más allá de lo que simplemente se puede leer en las versiones traducidas del español, que a veces se nos pierde una gran cantidad de detalles ahí que podrían enriquecer la lectura. Bueno, fíjense esto. El Evangelio de Mateo tiene 1071 versículos y de esos cuales 338 versículos, es decir, 338 citas en su Evangelio, también están en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Entonces, una tercera parte del Evangelio de Mateo tiene un origen en Marcos, que fue el Evangelio escrito anteriormente a él. Entonces, con esta distinción, al comparar los evangelios, podemos obtener lo que viene del Evangelio de Marcos, lo que viene de alguna otra fuente y lo que mismo Mateo escribió. Y por esa manera podemos establecer cuál es la fuente original del documento original de este Evangelio de San Mateo, al hacer la comparativa con los otros evangelios. ¿Okay? Otra de las características fundamentales de este Evangelio es, hay un cambio radical en la forma en la que nos muestra la relación con Dios.
es un verdadero parteaguas dentro de la cultura judía. A lo mejor nosotros no lo detectamos, porque para nosotros es muy común hablar, por ejemplo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Rezar el Padre Nuestro, ejemplo. Para nosotros es muy común, muy normal, no tiene nada nada de interesante en un sentido esto, pero la verdad es que el hecho de que un judío, en este caso nuestro Señor Jesucristo, le diga Padre a Dios, era algo revolucionario. Los judíos nunca habían visto a Cristo dirigirse a Dios con esta familiaridad tan grande. Papá, le decía, oye papá, esto, fíjate papá que esto y el otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le decían Padre, de una manera muy, muy cercana. Los judíos ni siquiera sabían para esas épocas cómo pronunciar el tetragrametón, es decir, lo que hoy llamamos como Yahvé. La verdad es que no sabemos exactamente cómo se pronunciaba, ni siquiera ellos lo sabían, porque habían pasado siglos sin que pronunciaran esa palabra por tener miedo de usar la palabra de Dios en vano. Tan es así que se perdió por completo el verdadero significado, la verdadera pronunciación de esta frase. Decimos que es Yahvé, así lo decimos, pero no estamos seguros que ese sea la verdadera pronunciación del nombre de Dios, ese nombre que le dio la zarza ardiente a Moisés. En cambio, llega nuestro Señor Jesucristo y se dirige a Dios con esta familiaridad de decirle Padre, papá, cuando le dice Abba. Era maravilloso. Mateo se esfuerza en darte esta perspectiva. Se dan mostrarte un Cristo increíblemente cercano a Dios. Y no solo eso, sino que tú mismo puedes tener esa cercanía gracias a la mediación de Cristo. Esto es un concepto completamente revolucionario en el siglo I. Y Mateo se esfuerza en puntualizarlo, que tú comprendas que la relación que tienes ahora con Dios es una relación completamente nueva. Gracias a Cristo esta relación es completamente familiar, cercana, de uno a uno. Que esto es maravilloso, ¿eh? Que tú puedas platicar con Dios, tú en lo privado, en lo personal. Que tú puedas tener una relación realmente de uno a uno con Dios. Esto era inconcebible para los judíos, ¿eh? En cambio, Mateo se esfuerza en mostrártelo. Ese evangelio es muy bonito en este sentido, en cómo la teología de Mateo es eso, te muestra a Dios, te lo muestra cercano, al alcance de la mano, al alcance de tus palabras, te encuentra. Bellísimo lo que hace Mateo al mostrarnos así a Dios. Y por eso es de que da mucho sentido eso de la construcción del reino de Dios. Porque ya no es un Dios lejano, es un Dios allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. No, el simple hecho de tener una familiaridad con Dios, de poderle decir papá, padre, de poderle rezar y orar ahí con Él en su presencia, implica entonces que su reino, toda su grandeza está presente también en mi realidad. La palabra de Padre viene unida a la palabra de reino de Dios. Y por eso Mateo te muestra estas dos grandes maravillas, hablando del Padre con esa familiaridad y hablando de la construcción del reino de Dios, que eso es lo que tenemos que ir haciendo desde ahorita nosotros, ayudar a Dios en la construcción del reino de Dios en este mundo. Es un evangelio rico en palabras de acción, retirarse, alejarse, acercarse, aproximarse, irse, venir. Todo este juego de palabras hablan de las acciones de Cristo, cómo se acercaba a la gente, cómo se alejaba de la gente. Esto nos da un contexto en el cual tú puedes analizar las palabras de Cristo con la realidad que le estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Si nos permite saber, por ejemplo, si las palabras de Cristo eran de amor, para buscar un acercamiento, o eran unas palabras de reproche o de regaño para alejar a los que estaban siendo malas personas, ¿se entiende? Esta riqueza de verbos dentro del Evangelio nos permiten ver cómo Jesús, entender las palabras de Jesús de mejor manera dentro de una acción, ¿sí? No solo son frases, sino que son frases dentro de un contexto íntimo, es lo que estaba viviendo Jesús en ese momento, ¿no? Como ya les dije, el Evangelio de Mateo es mucho más rico en sus frases en griego e introduce una palabra muy bonita, con mucha frecuencia, la palabra amén, esa que decimos todos constantemente, ¿sí? Nos escribe Patricia Mata. Patricia, te mando un abrazo. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Te lo agradezco infinitamente. Gracias. Muy interesantes y muy didácticos sus comentarios, como siempre. Gracias y bendiciones. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Gracias de verdad
Nosotros honrados de tenerte aquí con nosotros y que nos estés escribiendo. Muchísimas gracias. Otro de los estilos que vamos a encontrar en el Evangelio es que repite mucho fórmulas. Es decir, las fórmulas no son solo palabras, sino estructuras en las cómo se redactaba su Evangelio. Hace muchas transiciones que no implicaban una cronología. En Marco, esta transición de un evento a otro era con la letra I. Estaba haciendo Jesús esto. Y se fue para otro lado y hizo otra cosa. Es decir, va creando distinciones en los eventos. Mateo es más rico, es más cronológico, es más mesurado en la forma de crear este tipo de cambios de evento y de sucesos de una manera mucho más amable. Él utilizaba palabras como y entonces pasó esto, o en aquel tiempo, o aquel día. Con estas frases creaba los bloques de información que nosotros podemos identificar como eventos que posiblemente eran cronológicos, pero no estaban unidos en el tiempo. Vaya, si vemos dos eventos, no queramos pensar que sucedieron en el mismo día. Simplemente él crea un parteaguas y en aquel día, como para dividir los fragmentos de cada uno de su evangelio, de lo que estaba narrando en cada uno de esos. Hace introducción en cada evento, como ¿qué les parece? O, por ejemplo, preguntas como ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Cosas así. Muchas veces inicia el diálogo Jesús buscando un diálogo, precisamente. Inclusive, si tú lees el Evangelio, parece que Dios te está invitando al diálogo, para que tú platiques con Él. Y eso es una cuestión que solo se logra a través del enriquecimiento del texto, a través de fórmulas, estructuras y lenguaje muy avanzado en el griego. Utilizas muchas palabras gancho que te ayudan a comprender lo que está sucediendo y que puedas leer y comprenderlos, el bloque de versículos que está dando una enseñanza, como niño, pequeño, escándalo, escandalizar, hermano, el perdón. Es decir, tú utilizas palabras claves que te permiten identificar que un bloque de versículos está hablando de un tema en específico y te da un contexto para que pueda ser fácilmente entendible. Y Mateo es un maestro en el uso de los números. Sí, nosotros en la escritura vamos a encontrar constantemente números, lo que llamamos numerología. Bueno, él es fabuloso con esto, porque por ejemplo con el número 7, habla de los 7 espíritus que intentan entrar de nuevo en una casa. 7 panes, 7 peces, 7 cestos. Habla de los 7 hermanos que estuvieron con una sola mujer. Perdonar 70 veces 7. Las 7 peticiones de oración dominical, 7 parábolas, etc. También utiliza el número 3, oró por tercera vez. Utiliza mucho el número 1, el número 2 y sobre todo también el número 4. Inclusive, cuando habla de las bienaventuranzas, las separa en 2 bloques de 4 y de 4 para darle estructura a todo su escrito. Mateo hace mucho esfuerzo en presentarte un evangelio estructurado y donde tú puedas encontrar referencias numerológicas para darle mayor contenido al evangelio. Cuando tú lees una frase que habla de 7 hermanos, investiga qué significa 7. ¿Qué quiere decir el 7? No es solo una narrativa de pura casualidad que alguien tuvo 7 hijos. No, por algún sentido te está diciendo que son 7. Por algún motivo te está diciendo que son 2, que son 3, que son 20. Ponle atención a los números. Incluso cuando hace la genealogía de Jesús, la separa en 3 bloques de 14, 14 y 14 personas dentro de la estructura de la genealogía de Jesús. Lo cual nos da a entender con toda claridad que no tiene nada que ver con una cronología perfecta y total de personas. Pudo haber muchas personas entre medio de estas genealogías que no están mencionadas. Por eso es que las genealogías son diferentes de uno a otro, en tanto en Lucas como en Mateo. Entonces, Mateo, con todo esto, busca ser conciso. No es un evangelio muy robusto ni trae mucha paja. No trae prácticamente nada de paja, pero sí está muy enriquecido con palabras, con frases, con momentos. Es decir, que te va a mostrar toda la información necesaria para que tú puedas interpretar y conocer un evento, un suceso, unas palabras dentro de su propio evangelio. Es perfectamente estructurado. Muy bien. Las fuentes. Y es aquí donde viene el meollo del asunto. Las fuentes. Bueno. ¿De dónde sale el Evangelio de Mateo? Sabemos que una parte del Evangelio de Marcos o que el mismo Evangelio de Marcos sirve como fuente para la escritura del Evangelio de Mateo. Sí. Inclusive una tercera parte de este Evangelio viene en Marcos.
También sabemos que hay frases que solo aparecen en el Evangelio de Mateo. Entonces estamos hablando ya de una segunda fuente. La primera fuente, la voy a repetir, el Evangelio de Marco, que fue escrito 20 años antes, más o menos. La segunda fuente son las propias palabras de Mateo, la propia fuente de Mateo, de quien escribe este documento. Y existe una tercera fuente. Una tercera fuente que nos hace ver, al compararlo con el Evangelio de Lucas, de que hay frases que están tanto en Lucas como en Mateo, pero que no están en Marcos. Esa fuente, ese origen de información es lo que los estudiosos llaman la fuente Q. Entonces, si algún día escuchan esto de la fuente Q, queremos pensar que era un documento del siglo I, que no lo hemos encontrado todavía, pero que al parecer, por los testimonios tanto de los padres de la iglesia y por la similitud que existe tanto en Mateo como en Lucas, de que este documento era un listado, por decirlo así, de frases de Jesucristo, palabras textuales de Jesucristo. Básicamente decía, Jesucristo dijo esto, y lo estaba escrito. Porque podemos ver en las redacciones tanto de Mateo como de Lucas que utilizan las mismas palabras, y eso no es casualidad. Y ambos autores, Mateo y Lucas, estaban increíblemente separados geográficamente, y no había manera de que ellos tuvieran un diálogo para decir, oye, ¿cómo le ponemos? ¿Le ponemos así o le ponemos así? No. Entonces queremos pensar que ellos dos, aunque estuvieron separados en la redacción de sus propios evangelios, tuvieron una fuente común, tanto Marcos como este documento que creemos que existió, llamado la fuente Q. Entonces, para que no se asusten cuando escuchen esto de que la fuente Q, pues no, simplemente es un documento posible que sirvió de base para que tanto Mateo como Lucas pudieran escribir su evangelio. El evangelio de Mateo es muy, muy narrativo, muy rico, muy bonito. Sirve para conocer de una manera más íntima a Jesucristo. Fíjense en eso, es muy importante, ¿no? Y hace un gran énfasis en dos cosas. En la presentarte a Jesús como Mesías y lo que tienes tú que hacer como parte de la iglesia de Dios. Son dos grandes bloques de información en la cual todo el evangelio está estructurado de esta manera. Mostrarte al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Cristo, al ungido. ¿Sí? Te presenta a Cristo tal cual es y te da toda la evidencia de que Él verdaderamente es Dios, es el Mesías esperado, etcétera, etcétera. Pero también te dice que a ti te corresponde hacer algo para formar parte de esto. Es decir, no por la existencia de Jesucristo tú ya te sientas salvo y libre de cualquier obligación. No, al contrario. Por el hecho del sacrificio, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú estás obligado a hacer algo. Tú tienes la obligación moral, doctrinal, caritativa, como lo quieran ver, de hacer algo. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. En los últimos 3 versículos de su evangelio nos da esa realidad. Dice así, Jesús se acercó a ellos y les dijo estas palabras. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Como yo soy el Mesías, vaya, como él está diciendo, soy el Mesías, soy el que los ha salvado, y en base a eso, y dice así, ir entonces y convertir en discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto les he enseñado. Y sabrán que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos 3 versículos son maravillosos, porque te muestra a Cristo como lo que es, ¿no? Como el Salvador. Dice, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ok, entonces tú tienes que ir, o sea, moverte, vaya, y tienes que hacer discípulos a todos los pueblos. Primera encomienda, anunciar el reino de Dios. Segunda, bautizándolos. ¿Qué habla? Habla de liturgia, de una acción litúrgica, de una acción unificada. Está hablando de la iglesia, o sea, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, habla de que tiene que hacerse dentro de una unidad litúrgica y eclesial. Eso es lo que realmente está hablando. Después da las leyes morales, enseñándoles a observar todo cuanto yo les he mandado. No les dicen, vayan y cumplan los 10 mandamientos. No, vayan y cumplan lo que yo les he mandado. Es decir, la vivencia del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como yo los he amado. Qué diferente, ¿verdad?
Y además le dice, pero esténse tranquilos, no los voy a dejar solos. Todo esto lo van a hacer con mi ayuda. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el gran mensaje de Mateo, que te lo presenta en charola de plata para que tú comprendas que lo que vas a hacer, de que tu obligación no es otra más que ir al mundo a presentar a Jesucristo. Por eso es que Mateo se esfuerza mucho en presentarte a eso, a un retrato de Jesús, a un rey y a un Mesías. Por eso es que en Mateo habla de la corona de espinas, porque él quiere mostrarte a un Jesucristo rey. Quiere mostrarte un Jesucristo milagroso a través de los eventos de los milagros y sus narrativas. Te quiere mostrar a un Cristo que ama y que se entrega a los demás a través de su labor de caridad, la que es la vivencia del amor, ¿no? Entonces en Cristo Mateo se esfuerza en darte un retrato tan bonito de Jesús, pero a la vez un retrato terrible, porque también Mateo se esfuerza en darte a conocer a un Dios celoso, a un Dios que se enoja cuando tú no cumples con tu labor, que te exige el cumplimiento. No solo es un hippie buena onda, no, esa no es la visión de Dios que nosotros queremos ni la que nos presenta Mateo. Nos presenta un rey. Nos presenta un rey Mesías cuya presencia salvífica en este mundo es gracias a su resurrección y que no nos va a abandonar. Habla de este consentido de unidad. Por lo tanto, es que Mateo se esfuerza en demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado y que por lo tanto la única forma de salvarnos es encontrándonos con Él en la acción de sus propias palabras y de su propio evangelio, mostrarnos ante Él. Sabemos entonces que toda la composición del evangelio de Mateo, que son 28 capítulos, ofrece muchas novedades, habla mucho de la antigua ley, habla mucho de Cristo, lo presenta incluso como un nuevo Moisés, lo presenta de una manera muy, muy interesante. Y sobre todo hay que tomar en cuenta algunas cuestiones catequéticas en las cuales también Mateo se esfuerza de manera especial. Voy a mencionarlas de manera rápida. Esto de la catequesis es, ¿qué nos quiere enseñar Mateo? Bueno, primero, que hay una nueva justicia en el reino de Dios sustentada en el amor. Que mis discípulos, los apóstoles y sus discípulos, y de manera ininterrumpida a través de la sucesión, tenemos la gran misión de ir y anunciar el reino de Dios. Las parábolas, hablan mucho de las parábolas, pero tratan de mostrarnos de una manera misteriosa el reino de Dios. Y que cómo el manejo de estas parábolas, al hacerlas práctica y hacerlas fuente y base de toda la teología dogmática moral de la iglesia, es que podemos darle verdaderamente forma a la construcción del reino de Dios en este mundo. Habla mucho de cómo las primeras comunidades también empiezan a vivir este estilo de vida. Habla de la purificación del templo, de los fariseos y todo eso, pero como una analogía no solo de la iglesia, también de nosotros mismos. Golpea muy fuerte a los fariseos, sobre todo en la cuestión moral, pero para enseñarnos a nosotros cómo actuar. Es un evangelio rico en doctrina moral, en qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Nos presenta esto. Y otra cosa que Mateo se esfuerza mucho es presentar la unidad de los discípulos, a pesar de también presentarnos los conflictos internos que hay entre ellos. Se peleaban por esto, por quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda. Sí, pero también se esforzaba por decir que siempre estaban juntos. Se esfuerza en eso, nos presenta esto, de que el hecho de que seamos una comunidad no significa que no vaya a haber problemas, no significa que no vaya a haber conflictos, pero que estos tienen que solucionarse dentro de la misma presencia de Dios. Por eso es que presentan las controversias a Cristo, y Cristo le responde con parábolas, le responde de una manera en que ellos mismos deduzcan cuál es la respuesta correcta a los conflictos que están teniendo. Les enseña a pensar, les enseña para que puedan enseñar ellos a los demás en el futuro. Y para finalizar, otro detalle fundamental de este evangelio es que el anuncio del reino de Dios, que es un tema central dentro de este evangelio, se hace no solo con palabras, sino con las obras de Cristo. Mateo la menciona como señales manifiestas del poder de Dios, de la acción de Dios y de la presencia de Dios con nosotros.
Por eso en los relatos donde da una pequeña introducción, una invitación a la reflexión, te ponen en el contexto, en cuál era el humor de ese evento. Era un evento feliz, era un evento triste, era un evento conflictivo. Y ahí te pone cómo actuar. No solo son frases, sino acciones. Mateo es un evangelio muy doctrinal, pero también muy moral, porque le interesa que la construcción del reino de Dios que Cristo ha anunciado se haga realidad a través también de la acción de los discípulos a lo largo del tiempo. Espero que te haya gustado este programa. Espero que ahora que leas el Evangelio según San Mateo, encuentres esta riqueza de la que hemos estado platicando y te sirva a ti para conocerlo mejor y llevarlo en práctica mejor. Y sobre todo si eres catequista en alguna comunidad parroquial, puedas enriquecer esta labor de catequesis a través de la lectura sistemática y una lectura comprensiva de los evangelios, no solo pensando en un Dios buena onda, no, sino pensando en un Mesías, en un Dios, en un Rey que viene a establecer un verdadero reino en la comunidad que hoy llamamos Iglesia y que quiere que se expanda a todo el mundo, a todas las naciones. Gracias a todos los que me estuvieron viendo, los que estuvieron acompañando en este día. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este programa. Me encomiendo a sus oraciones. Y no me queda más que recordarles que viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.